Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. Seguimos en el módulo de la física contemporánea y el día de hoy veremos un poco de la física nuclear. Del fin del siglo XIX al inicio del siglo XX, hubo una época de espectaculares hallazgos en la física. El descubrimiento de nuevos fenómenos se daba por todas partes y estaban a punto de proponerse las nuevas teorías de la mecánica cuántica y la relatividad. Quizá la más celebrada de estas novedades fue el descubrimiento de la radiactividad, y es que su misma historia invitaba a quedarse sorprendido. Primero fue el descubrimiento de nuevos rayos invisibles, los rayos X, generados en un tubo del vacío por Wilhelm Conrad Röntgen. Luego, Henri Becquerel, un físico francés, demostró que el uranio producía un nuevo tipo de rayos invisibles, y finalmente los esposos Marie y Pierre Curie postularon que también había otros elementos de la naturaleza que emitían este tipo de radiación, y descubrieron el radio, el polonio y el torio. Además postularon que esta radiación era una propiedad atómica y se originaba exclusivamente en el núcleo. Cabe destacar que Marie Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, y además no solo recibió uno, sino recibió dos premios Nobel, uno en física y uno en química. El siguiente paso en la dirección de la recién descubierta radiactividad y de la aún innombrada física nuclear lo dio Ernest Rutherford. Después de escuchar acerca del descubrimiento de Becquerel, Rutherford decidió profundizar y explorar la radiactividad. Se dio cuenta que las emisiones provenientes del uranio eran al menos de dos tipos y que se diferenciaban entre sí por su poder de penetración y por la carga eléctrica que portaban. A la que era frenada más fácilmente por la materia y mostraba un signo positivo la llamó radiación alfa, y a la que era capaz de atravesar obstáculos más grandes y tenía un signo negativo la llamó radiación beta. Tiempo después, Rutherford supo de un tercer tipo de radiación que en 1900 Paul Villard, un físico francés, había observado en los elementos radiactivos obtenidos por los Curie. Esta radiación, a diferencia de la radiación alfa y beta, no se desviaba en presencia de campos magnéticos, es decir, no tenía carga eléctrica. Rutherford la llamó radiación gamma y es el nombre con el que se conoce hasta hoy en día. La radiación alfa, beta y gamma se diferencian por su poder de penetración. Aunque los rayos alfa son muy energéticos, pueden ser frenados por una simple hoja de papel. Por otra parte, la radiación beta puede atravesar obstáculos mayores, de modo que se necesita un obstáculo de plomo con un grosor de 0.5 centímetros para detenerla, mientras que para detener a la radiación gamma se necesita un sólido de plomo de 10 centímetros de grosor al menos. Podemos explicar la radiación alfa de la siguiente manera. Los núcleos atómicos son conjuntos de protones y neutrones. A veces, un par de protones pegados a un par de neutrones salen expulsados del núcleo con una gran energía. A esta combinación de dos protones con dos neutrones se le llama partícula alfa. Y cuando tenemos un gran conjunto de estas partículas saliendo de una muestra material, decimos que tenemos una radiación alfa. Esta combinación de un par de protones junto a un par de neutrones también es un núcleo de helio. En el caso de la radiación beta, la forma en que se desviaba en presencia de un campo magnético implicaba que ésta estaba formada por partículas cargadas negativamente, y más tarde se pudo comprobar que eran las mismas partículas que Rutherford y Thomson habían descubierto antes, los electrones, pero con la diferencia de que los electrones de la radiación beta estaban acelerados a velocidades muy altas, que pueden ir de un 10% a poco más de un 95% de la velocidad de la luz. Es decir, la radiación beta no es más que simples electrones, pero acelerados a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Finalmente, las partículas gamma son radiación electromagnética de alta energía, como lo pudimos ver cuando vimos el espectro electromagnético. Decaimiento radioactivo. El decaimiento radiactivo es el proceso en el cual la intensidad de un núcleo inestable va disminuyendo con el tiempo para llegar a convertirse en un núcleo estable o en otro elemento químico. Siempre que tengamos un núcleo inestable,
es decir, un núcleo padre, entonces la naturaleza va a actuar de forma en que quiera estabilizar este núcleo. Para hacerlo, ya sea emite una partícula alfa, o emite una partícula beta, o emite una partícula gamma. Sin embargo, al producto se le conoce como núcleo hijo, más ya sea alfa, beta o gamma. Y al tiempo en que tardan en desintegrarse estos átomos inestables se les conoce como el tiempo de vida media, es decir, el tiempo promedio en que tardan en terminar de desintegrarse. Para detectar y medir los rayos Becquerel, es decir, la radiactividad, existen varios instrumentos. Los más conocidos son la cámara de niebla de Wilson, el tubo contador de Geiger-Müller, el contador de centelleos y la cámara de ionización. Ahora bien, los principales mecanismos de la radioactividad es la fisión y la fusión nuclear. La fisión nuclear se produce cuando el núcleo de un átomo pesado se bombardea con una partícula alfa o con neutrones y provoca que el núcleo se separe en dos fragmentos, los cuales constituyen núcleos de elementos más ligeros. Este mecanismo se muestra en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un núcleo inestable, que en este caso puede ser de uranio 235. Si nosotros hacemos incidir un neutrón, lo que sucede es lo siguiente. Mandamos el neutrón, choca y el uranio 235 se divide en dos fragmentos, los cuales constituyen dos núcleos de elementos más ligeros. En este caso puede ser de kriptón 89 y de bario 144. Sin embargo, a la hora de hacer fisión se genera una gran cantidad de energía, que en este caso es de 200 megaelectronvolts. Esto es una cantidad enorme de energía. Sin embargo, en la fisión nuclear también salen disparados otros neutrones, lo cual puede resultar en una reacción en cadena, como podemos ver mediante la siguiente simulación de nuestros amigos de FET. En esta simulación contamos con una pistola de neutrones, con la cual podemos enviar cualquier neutrón que nosotros queramos a cualquier dirección. Si nosotros apuntamos nuestra pistola a un núcleo de uranio 235, entonces pasa lo siguiente. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aumentáramos un número extenso de estos núcleos? Comienza a haber una reacción en cadena liberando millones y millones de electronvoltios, es decir, liberando muchísima energía. Es por esa razón que las bombas atómicas que trabajan a partir de la fisión nuclear resultan ser tan destructivas. Ahora veamos el caso contrario, es decir, la fusión nuclear. La fusión nuclear se produce cuando se combinan núcleos ligeros a muy altas temperaturas para formar núcleos más pesados. Imagínense que tenemos dos núcleos ligeros, en este caso tenemos dos núcleos de hidrógeno. Sin embargo, recuerden que el núcleo de hidrógeno simplemente es un solo protón. Si nosotros a este protón le añadimos un neutrón, entonces se forma lo que se conoce como un deuterio, es decir, un isótopo del hidrógeno. La combinación de estos núcleos, es decir, su fusión, va a generar un nuevo núcleo más pesado, que en este caso resulta ser un núcleo de helio 3, porque consiste en dos protones y un solo neutrón. Sin embargo, este proceso también libera una cantidad muy grande de energía y también sale expulsado un neutrón. Un ejemplo de reacciones de fusión son las que tienen lugar en el Sol, en las que se produce la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. La energía nuclear tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas son las siguientes. La energía nuclear es limpia durante su generación. De hecho, la mayoría de reactores nucleares emiten solamente inofensivo vapor de agua a la atmósfera, ni CO2, ni metano, ni ningún otro gas contaminante o que contribuya al cambio climático. 2. La generación de energía es barata. Se puede generar una enorme cantidad de energía con solo una central. 3. Es casi inagotable. De hecho, hay expertos que consideran que la deberíamos clasificar como renovable,
dado que las reservas de uranio actuales permitirían seguir produciendo la misma energía durante miles de años. 4. Su producción es constante. Al contrario que muchas renovables, como la solar que no se puede generar por la noche, o la eólica que no se puede generar sin viento, su producción es enorme y constante durante cientos de días seguidos. Ahora bien, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas son las siguientes. Sus residuos son muy peligrosos, tanto para la salud como para el medio ambiente en general. Los residuos radiactivos son muy contaminantes, mortales y tardan miles de años en degradarse, lo que hace su gestión sea muy delicada. De hecho, es un problema que aún no se ha resuelto. 2. Los accidentes pueden ser muy graves. Las centrales nucleares están dotadas de grandes medidas de seguridad, pero puede haber accidentes, y en ese caso resultar muy graves. La isla de las 3 millas en Estados Unidos, Fukushima en Japón o Chernobyl en la antigua Unión Soviética son los ejemplos de lo que puede ocurrir.